que no y que no. Dicen que la iguana muerde, yo digo que no y que no. Yo agarré una por la cola, nomás la lengua sacó. Hola compañeros, esta es otra cápsula de La Iguana en su Piedra. Nosotros somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco de la Universidad Autónoma de Puebla. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Carlos Araico y mi compañera Brenda Cabello. Ambos estudiamos en la Facultad de Economía, y los compañeros Mariana Martínez e Isaías González, que son de la Facultad de Filosofía y Letras. La razón por la que nos reunimos en esta cápsula es para poder discutir, seguir discutiendo y denunciar también algo que pues atenta contra nuestro derecho a la educación, y no solamente eso, sino también nuestro derecho a poder incidir como universitarios en la educación que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En la iniciativa de Ley General de Educación Superior. Esta iniciativa nosotros ya hemos venido denunciando en otros videos, en algunos escritos que subimos a nuestras redes sociales. De hecho, pues los invitamos a también en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra. Ahí podrán seguir este tipo de denuncias que nosotros hacemos con respecto a la iniciativa de Ley General de Educación Superior, y lo hacemos porque es algo que, aparte de que atenta contra nuestro derecho constitucional a la educación, es algo que tampoco se le da mucha difusión, que merece en los distintos medios de comunicación. Por ende, nosotros, pues, como estudiantes, asumimos la responsabilidad que tenemos para poder informarnos en lo que plantea esta ley, y si renquea y si daña a la autonomía universitaria y a las universidades públicas, pues denunciarla, ¿no? Y es algo que hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque esta iniciativa de Ley General de Educación Superior, LEGES, abreviadamente, plantea que desde su formación, porque fue algo que solamente se hizo pues a puerta cerrada, entre unos cuantos solamente. ¿A qué me refiero con esto? La hicieron solamente los legisladores, políticos, empresarios, directivos, autoridades institucionales, todas conformadas en una asociación llamada ANUYES, conformada por 203 universidades públicas y privadas, ¿no? Pero siempre de una forma discrecional, ¿no? En esta ley, de inicio a fin, hasta ahorita en su proceso legislativo, nunca se ha consultado con la comunidad estudiantil. Supuestamente se hicieron foros, pero son foros que se hicieron por sorteo, foros que se hicieron con las autoridades institucionales de las distintas universidades, y pues eso no es democrático, ¿no? Eso no es generar consenso, no es abrir, no es informar a los estudiantes de algo que les compete por completo, ¿no? Es algo que de inicio les va a afectar a los trabajadores, a los maestros y a los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, en hacernos a un lado en la creación de una ley tan importante, pues es preservar y es velar solamente por los intereses de unos cuantos que están inmiscuidos en esta ley, ¿no? Empresarios, políticos y directivos corruptos que han manipulado y que han sometido a las universidades públicas a su voluntad desde hace ya varios años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho de que no se nos consulte a los estudiantes y de que no se pueda generar discusión sobre la ley, que trae como consecuencia que dentro de sus artículos pueda plantearse que se le den la libertad a las autoridades universitarias de poder implementar todos los requisitos de admisión que a ellos les plazcan, para poder dejar fuera a miles o cientos de miles de estudiantes que quieren poder ejercer su derecho a la educación, ¿no? Esto se puede ver en el artículo 4, que violenta el artículo 3 constitucional, a que todos los mexicanos tienen el derecho de poder educarse, porque nosotros sabemos que los requisitos de admisión, estos dichosos filtros, como lo es el exigir puntaje, un promedio, un examen de admisión, cuotas obligatorias, ¿no? En cursos preuniversitarios, pues son mecanismos, aparte de costosos, excluyentes, porque no están pensados en que la gente en verdad pueda educarse, sino más bien en poder seguir perpetuando un discurso en el cual
hay gente que es apta y no apta para la educación superior, y eso no es posible, eso no se puede seguir, eso no se puede seguir reproduciendo. Entonces eso es algo, pues sí, que violenta, no solamente a los estudiantes, sino también a todas las futuras generaciones que quieran poder educarse, ¿no? Entonces, eso es algo de inicio. Aparte, les decía que no consulta a los estudiantes y cómo se puede seguir desarrollando esto, pues en el artículo 20 y otros derivados, porque no solamente es ese, pero en el artículo 20 se plantea la creación de un Sistema Nacional de Educación, el cual va a ser un órgano de gobierno en donde se van a tomar pues todas las decisiones que le competen a las universidades del país, ¿no? Y no solamente universidades, este Sistema Nacional de Educación lo que va a hacer es meter en el mismo costal a las universidades públicas autónomas y las que no son autónomas, a las normales, a los tecnológicos, y así, a rajatabla, sin mirar y sin fijarse primero en las condiciones en las que se desarrolla cada institución y cada estudiante en los distintos estados, en las distintas regiones del país, las decisiones van parejo, ¿no? Entonces, ese es un problema porque al final de cuentas este sistema nacional de educación va a quedar en las mismas manos de los que hicieron la ley y de los que han venido sometiendo a las universidades públicas, ¿no? Que son los mismos políticos, empresarios, por ejemplo, de la Coparmex y los rectores, ¿no? Este órgano de gobierno va a estar conformado por estos actores y aparte una minoría de maestros y estudiantes, pero pues al final de cuentas no nos hagamos ilusiones porque estos supuestos representantes de la comunidad estudiantil pues no van a ser electos democráticamente por nosotros los estudiantes, van a ser impuestos por el mismo órgano, no van a ser impuestos por los que conforman ese Sistema Nacional de Educación. Entonces, desde el inicio, pues a nosotros se nos aparta de estas decisiones. Entonces, ahí está ese problema, que no hay democracia, que es completamente discrecional, no solamente la ley, sino cómo busca seguir perpetuando y legalizando que las decisiones las tomen solamente unos cuantos, ¿no? Y aparte, por ejemplo, el artículo 67, ¿no? En el cual se puede ver de una forma más grotesca cómo es que esta ley solamente está pensada en beneficiar a una élite empresarial, porque plantea que las universidades puedan buscar formas en las cuales a sí mismas creen recursos independientes, aparte de los que vienen de la federación, ¿no? Esto con el discurso de que pueda ser de que pueda ser llevado o que puedan ser manejados para poder generar conocimiento, cultura y ciencia, pero nosotros sabemos, porque nosotros estamos ahí en las universidades, que eso es en lo último que se fijan las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque el presupuesto no se discute con los estudiantes para saber cómo se puede desarrollar de una mejor forma la universidad, y en cambio, pues solamente lo manejan unos cuantos directivos que pues lo tergiversan, lo manipulan. Nosotros sabemos de más que incluso dentro de la misma UAP, pues el rector está acusado de desviar millones y millones de pesos del presupuesto de la universidad, ¿no? Entonces, es algo que no se puede plantear así nada más de una forma pues laxa, el que las universidades puedan crear recursos independientes, ¿no? El hecho de que en este artículo 67 no se ponga así textualmente que los estudiantes deben de ser tomados en cuenta y que deben de estar, deben de formar parte de las decisiones del presupuesto, pues es algo que nosotros ahí podemos ver que en realidad no les interesa que los estudiantes tomen las decisiones de lo que quieren con su universidad, ¿no? Entonces, quiero reiterar que tan solo en 3 artículos que les acabo de mencionar, pues busco dejarles en claro lo dañina que es esta iniciativa de ley, ¿no? Tan solo en 3 de todos los que tiene, ¿no? Entonces, es algo en lo que hay que hacer hincapié, por lo cual hay que seguirla denunciando y buscar que se frene su aprobación. Y continuando con el mismo proceso legislativo, por el cual ha estado pasando esta iniciativa de Ley General de Educación Superior, se aprobó el 9 de diciembre en la Cámara de Senadores. Se aprobó, aparte de una forma discrecional, pues
con unanimidad, ¿no? Es importante mencionar esto porque se votó con 108 votos a favor y 0 en contra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los senadores no le vieron en absoluto problema a lo que implicaba esta iniciativa de ley, ¿no? Entonces, lo único que hicieron, pues, ¿qué fue lo que pasó? Meter algunas reservas, o sea, proponer algunos cambios, algunos artículos que no cambian que no cambian en lo sustancial el carácter privatizador de esta ley, ¿no? Al final de cuentas, el artículo 4 va, el artículo 20 va y el artículo 67 va, y el resto de los artículos nocivos y dañinos para la educación pública, ¿no? Entonces, se aprobaron el dictamen y lo mandaron a la Cámara de Senadores. El 14 de este mes se aprobó también en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Entonces, Adela Piña, pues sí, una neoliberal que se ha colado ahorita en la Cuarta Transformación, y de la línea misma de Esteban Moctezuma, el cual avaló la misma iniciativa de ley, y que ahorita pues ya va tranquilo como embajador a los Estados Unidos, ya estaba impulsando a Adela Piña que también se aprobara en el Pleno, ¿no? Que aparte de que se aprobara en la comisión, ya luego, rapidito, se fuese también a que todos los diputados aprobaran la iniciativa de ley para volver a regresarla con los senadores y ya finiquitar su aprobación. Entonces, ¿qué implica esto, no? ¿Cuál es el problema de esto? Que los mismos diputados, yo les puedo garantizar que en su totalidad ni siquiera sabían lo que decía esta iniciativa de ley, ni siquiera la tenían en sus manos, y cómo es que iban a poder votar por algo que desconocían completamente, ¿no? Y que es algo, pues, que requiere de mucha discusión, y no solamente de discusión entre ellos, ¿no? Ahí a puerta cerrada. Si los diputados y los mismos senadores están conscientes y en verdad les importa la voz del pueblo, la voz de los estudiantes, en este caso, que son los implicados en esta iniciativa de ley, pues abrirían las discusiones que tienen con los estudiantes, ¿no? Pero no lo hacen, y es algo que hay que presionar que sí hagan, ¿no? Porque al final de cuentas no solamente es que esta iniciativa de ley se vaya posponiendo y posponiendo, sino de que en verdad puedan bajarla a discutirla con los estudiantes, de que en verdad pueda generarse un consenso democrático con la comunidad universitaria y con los políticos que están impulsándola, ¿no? Entonces, al final, ¿qué fue lo que pasó? Que gracias a un pequeño grupo minoritario de diputados que están en contra de esta iniciativa privatizadora, y también por el esfuerzo de compañeros estudiantes que fueron a manifestarse afuera de la Cámara de Diputados, y también gracias a una compañera que le preguntó al presidente cuál era su opinión con respecto a esta iniciativa de ley, pues se pudo frenar su aprobación, ¿no? Y posponerla para el 15 de enero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros podamos seguir denunciando la misma iniciativa de ley, y no solamente eso, sino de que, como ya sabemos, que hay otras organizaciones que también están buscando organizarse para poder frenar esta iniciativa de ley, pues articularnos con ella, ¿no? Coordinarnos, que pues estas demandas en verdad puedan hacer eco a nivel nacional, y con los diputados que están en contra de esta iniciativa de ley, pues también articularnos de una forma en la cual se pueda frenar esta aprobación, ¿no? Sin antes que en verdad vayan nuestras demandas. Entonces, es algo importante que hay que hacer en estas semanas que faltan para esa fecha. Y bueno, yo también quisiera preguntarles a los compañeros qué piensan acerca de esta iniciativa de ley. No sé, Mariana, ¿tú qué piensas con respecto a lo que acabo de plantearles con respecto a esta iniciativa privatizadora Leges? Pienso que nosotros como estudiantes de universidad pública, que seríamos de los primeros en ser afectados, debemos denunciar este proyecto porque ataca principalmente a la autonomía de las universidades, a la democracia y pues a su carácter popular, ¿no? Que si bien ha estado ya en una fractura por el neoliberalismo dentro de México, pues esto se vendría legalizando, lo cual sería pues
un gran problema para todas estas universidades que, como ya bien decías, no solamente serían las públicas, sino también las autónomas y las normales, rurales. Y sí es importante que nosotros como estudiantes denunciemos, no solamente para que lo sepa la comunidad estudiantil, sino también la sociedad en general, porque la universidad es del pueblo principalmente y precisamente por eso los estudiantes debemos tener acceso gratuito, lo cual ya no ha estado bien plasmado, pero pues si bien podemos denunciarlo, entonces si nosotros denunciáramos, los rectores que estén en ese momento, pues se cobijarían debajo de la autonomía y pues se protegerían de que nosotros los denunciemos. Por eso sí es importante que nosotros podamos organizarnos, difundir esta información, que esta Ley General de Educación Superior pues no es lo que había planteado nuestro actual presidente, que es Andrés Manuel. Él propuso que pues se iban a eliminar todos esos filtros que tenían las universidades públicas para que cada vez más estudiantes pues pudiéramos tener el ingreso y no tener que recurrir a, no sé, a otros caminos como lo es el narcotráfico, ¿no? Entonces, por eso precisamente él también promovió esto de las becas para que nosotros o los estudiantes que tienen bajos recursos pues pudieran tener un acceso más libre a las universidades. Y este secretario de Educación Pública, que fue la persona en la que pudo confiar el presidente, pues traicionó los principios del presidente y impulsó esta ley que no nos beneficia a nadie y que nos afecta en general. Sí, entonces es importante que nosotros denunciemos para que este secretario de Educación Pública, que si bien ya se va de embajador en Estados Unidos, pues se vaya con esa culpabilidad y que vea que los estudiantes nos podemos organizar, que podemos combatir este acto fraudulento que nos va a venir afectando no solamente a esta generación, sino a las generaciones que vienen si es que se legaliza. Esos 30 días que nos dieron, pues sí son importantes para que sigamos difundiendo y para que lleguemos a más estudiantes, porque no solamente somos nosotros los que estamos denunciando esto, sino también hay compañeros de la Universidad de México, de la Universidad de Colima, entonces por eso sí es importante que nosotros sigamos difundiendo para llegar a más universidades y que ellos se unan a nosotros para que no sea legal esta ley. Sí, bien. Por mi parte, me resulta pues bastante irrisorio, indignante que pues nuestros representantes legales y aquellos que tienen la facultad no solamente de aprobar, sino de discutir y de proponer, de realizar nuevas propuestas, de ver qué cosas son beneficiosas o perjudiciales pues para la sociedad, pues no lo estén llevando a cabo, ¿no? Que solamente de cierta forma se estén dejando convencer por superficialidades, porque si revisamos el documento de la LEGES, en las primeras partes, antes de llegar a los artículos, todo suena muy bonito, ¿no? Suena que va a ser realmente un progreso para la educación superior, en este caso, hablando de la educación superior, que va a ser un proceso de inclusión de género, sobre todo, creo que es lo que más se tiene en puerta en estos tiempos, pero realmente no se nota que estén yendo más a fondo. Y sobre todo, pues resulta asombroso que sean los mismos estudiantes quienes estén realizando ese análisis a profundidad, que sean ellos quienes estén llevando a cabo el cuestionamiento, la crítica y la denuncia. Y pues actualmente hemos podido acercarnos un poco a los diputados, que ellos sí han expresado su inconformidad con la ley, pero pues aún así estamos a unos pasos, a escasos pasos y días de que esta ley se pueda aprobar. Entonces, pues la discusión debe ser constante, ya que la tenemos en puerta, y pues además creo que este proceso de implementación de la LEGES trae a cuenta varias interrogantes que
que son planteadas como parte de la educación, como por ejemplo ya lo mencionaba mi compañera Mariana, el hecho de la gratuidad, ¿no? Desde la educación básica se nos plantea que la educación, aparte de laica, debe ser gratuita, pero realmente, pues yo creo que nadie ha visto que la educación sea gratuita. Entonces, pues las diferencias en cuanto a los costos de la educación superior, al menos aquí en nuestro país, sin compararlo con la educación privada, pues vemos que pues son monumentales. Entonces, la cuestión está en considerar que la educación pública es del pueblo, pero ¿cuál es la capacidad que tiene este pueblo para acceder a ella? Entonces, pues teniendo en cuenta pues esta problemática, también nos damos cuenta de que pues es una continuidad en el proceso de privatización de los sectores que al menos pues el neoliberalismo trata de instaurar en nuestro país. Ya vemos desde hace muchos años que la educación superior de cierta forma es excluyente, ¿no? Desde que tenemos filtros. Pero ya no solamente hablamos de esta exclusión a través de mecanismos, sino en el propio pensamiento que se va formando en los estudiantes universitarios. Hablamos de individualismo, que se nos ha vendido como libertad, ¿no? Una libertad de hacer lo que queramos por nosotros mismos, porque es algo que es para nuestra propia vida, para nuestro propio futuro, ¿no? Pero únicamente pensando en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestro futuro, quizá con nuestras familias. Pero pues más allá tenemos a nuestros hermanos, ¿no? Pensar que la universidad es del pueblo es pensar que es pagada por los obreros, por el trabajo de los obreros, por los impuestos que entre todos pagamos. Entonces, pues es quizá asumir esa responsabilidad que tenemos hacia con el pueblo, porque pues si consideramos a la universidad pública como cerebro de la sociedad, es claro que la sociedad va a voltear a mirar a la universidad cuando existan problemáticas, ¿no? Y si ya nos ven indiferentes desde hace mucho tiempo, si se logra instaurar esta ley, si se logra su aprobación, pues creo que podrían mirarnos con recelo, la sociedad, y preguntarnos por qué no hicimos nada al respecto, ¿no? Porque ya vimos las limitantes que plantea y la principal es que va a sesgar aún más el acceso a la educación superior. Entonces, la problemática quizá que yo puedo ver seguida a esto es que, pues, una vez ya retirada la reforma educativa que se tenía planeada, propuesta en el sexenio de Peña Nieto, pues se pueda retomar, ¿no? Ya lo están haciendo con la educación superior. Pero o sea, si logran tener el dominio de este nivel, es probable que quieran retomarlo y descender hacia la educación básica, ¿no? Pasando por la media. Y entonces, pues aún quedaría más limitada la educación para todos, para todos, para todos. Y por ejemplo, en el caso de la educación superior, no solamente hablamos de que le pertenezca a los universitarios jóvenes, ¿no? Sino a cualquier persona que quiera aprender más, que quiera desarrollarse más. Y pues ya sabemos que ese desarrollo no debería ser únicamente pensado en el individualismo, ¿no? En formarte y crecer y buscar oportunidades para ti, sino en mejorar a la sociedad, ¿no? Pues tratar de aportar algo en la transformación del país. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que para el gobierno, hablando de que somos un país democrático, pues el pueblo es el soberano, ¿no? Entonces, en la universidad pública, pues la autonomía podríamos decir que es la soberanía que recae sobre el pueblo universitario, ¿no? Los estudiantes. Entonces, pues, es el momento quizá para que todas estas cuestiones que si no se tenían antes, pues puedan ser retomadas, puedan ser criticadas, cuestionadas y sobre todo
retomar una lucha, un movimiento estudiantil que pues sea legítimo y tenga una búsqueda por un bien común, que no solamente sea algo que dejemos a la élite que decida sobre nosotros, sino que nosotros tomemos las riendas de algo que nos pertenece y que deberíamos defender. Esto que menciona mi compañero Isaías es fundamental, la organización estudiantil, porque debemos recordar o tener bien claro el momento coyuntural, político y económico en el que se está desarrollando la aprobación que quieren hacer de la LEGES. ¿En qué momento estamos? Pues en el momento de la cuarta transformación, y hay que recordar lo que mencionaba Araico al principio, que en el Senado esta ley se aprobó por unanimidad, asimismo por senadores del PAN como del PRI, PRD y también de Morena. Incluso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, esta ley también fue apoyada por diputados de Morena. Hay que entender que dentro de Morena hay personajes que aún defienden intereses particulares, que aún defienden que se instaure el neoliberalismo en la educación superior. Entonces, ¿cuál es el papel que nosotros los ciudadanos y nosotros los estudiantes debemos tomar ante esto? Pues es precisamente la organización, la defensa, y eso solo va a ocurrir a raíz de la organización popular. Entonces, sí es necesario en un primer momento que nosotros podamos hacer esa cuestión. Deben saber los que nos están escuchando que el movimiento estudiantil se ha gestado en estos últimos meses, que por las condiciones de la pandemia no hemos podido hacer más ruido, ¿no? A lo mejor salir a las calles, pero nos estamos organizando a través de foros, a través de videos, a través de conferencias. Por eso es muy importante que se mantengan pendientes de las redes sociales, de la Iguana en su Piedra, de Espartaco Movimiento Estudiantil, también de la CONAE, Coordinadora Nacional de Estudiantes por la Cuarta Transformación, que constantemente pues están subiendo información acerca de la LEGES, de la denuncia de la LEGES. Es importante también exigirle a los funcionarios de la Cuarta Transformación que no traicionen los principios del movimiento obradorista, porque como ya lo mencionaban mis compañeros, el presidente ha sido bien claro: primero los pobres, y la educación superior también primero para los jóvenes pobres de este país. Entonces, si se privatiza, pues muchísimos jóvenes nos vamos a quedar fuera de la educación superior, y para que el país realmente se pueda transformar y seguir avanzando, esto no puede suceder. Asimismo, es importante mencionar que Esteban Moctezuma ya no va a ser el titular de la Secretaría de Educación Pública, y ahora lo será Delfina Gómez. Y cualquier personaje que sea que esté al frente debe tener claro que su principal función es la de representar, la de escuchar a la comunidad estudiantil, que ahora estamos haciendo un llamado muy fuerte, estamos haciendo una denuncia en la que tenemos argumentos suficientes para no legitimar, para no aceptar la Ley General de Educación Superior. Entonces hacemos ese llamado a Delfina Gómez como la nueva titular de la SEP, a los funcionarios de la Cuarta Transformación, a los diputados representantes, a los diputados de Morena, bueno, porque nosotros somos obradoristas, pues que no aprueben esta ley. Y a ustedes que nos están escuchando, si son estudiantes, que se puedan sumar a la organización, y si no lo son, pues también a través de seguirse informando y seguir cuestionando todos estos problemas que nos aquejan en el México de la 4T. Pues bueno, nos dio mucho gusto que nos acompañaran en una cápsula más de La Iguana en su Piedra. Y bueno, recuerden que nosotros transmitimos en Radio AMLO todos los sábados a las 5 de la tarde. Muchas gracias, compañeros, por haber participado en esta discusión, y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. No a la legalización del robo. No a la LEGES. No a la LEGES. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra.
Nos escuchamos la próxima semana.